Rafael y Ana demandan a su vecina Valeria y exigen lo siguiente. Primero, la suma de $1000, que es el deducible del seguro de auto de ellos, que sufrió un accidente causado por la mamá de Valeria, y necesitan $1000, que es el deducible para pagar una cuenta de $4500, que fueron los daños que el carro tuvo. Además, ellos le exigen a su vecina que considere la posibilidad de que su madre no conduzca más el auto. Ese Escuche, es el doctora, caso. siempre es esa misma discusión. Esos son ellos dos. Ok. Ya lo reconocemos. Vamos a invitarlos a que pasen a la sala, por favor. Buenas tardes, don Manolo. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Aquí como me ve en una silla de ruedas. Ya lo veo. Malísimo, ¿no? ¿Y por qué está en una silla de ruedas? Por un incidente que ocurrió hace un par de meses, que me bajé de la camioneta y mi señora me atropelló. Papá, fue un accidente. No un accidente, ella hace tiempo que quiere matarme. Papá, ¿cómo tú vas a decir eso si mi mamá lo que ha hecho es dedicarte la vida a cuidarte? Caramba, porque tú no sabes, tú no estás dentro de la casa, eso es todo el día. Me cambia las pastillas, a veces me envenena, quiere salir de mí. Y yo quiero divorciarme, yo estoy obstinado. Oh, Papá, pero por favor. hombre, que no me insista, que Manolo, yo no... ¿cuánto tiempo llevas casado? 6, 7, es una barbaridad. 67 años. Sí, horroroso. Una barbaridad, dice. Oh, si hubiera sabido que esto era tan largo, no me meto en esto. Uy, Dios mío. No puedo. Que lo quiera, la que habla, que lo quiera. Elma, ¿qué fue lo que pasó ese día en el accidente? Estábamos en el carro, porque llegamos del médico y llegamos a la casa. Yo creo que ya no le bajé, no le quité lo que El reverso al carro. Él había salido del carro y se fue, en vez de ir a la parte de adelante, se fue por la parte de atrás. Y se cayó y cayó bajo el carro. ¿Se cayó él? Sí, cayó. ¿O no será que el Cayó. carro le dio un golpe y lo tumbó? No, No, ella le echó marcha atrás, yo estoy seguro. Uf. Él dice que yo lo quería matar. No, y que no, fue no, un estoy accidente, segura. Doctora. Fue un accidente. Bueno, como le pasa a cualquiera, doctora. Eso se oye todos los días. Oye, ¿qué tienes tú ahí en la mano, Manolo? Hombre, televidencia para que vea. A ver, Ignacio, Y acércame. ahora estoy mejor. Ahora estás mejor, Pum. después de este accidente. Sí, horroroso. Ok. Uf, Un jamón. así quedó la espalda tuya, Manolo. Ay, Un Dios. jamón planchado. Uy, hermano, qué horror. Dios mío. Ok, vamos a invitar a la doctora Madeline Hernández, al detective Pañate y al abogado Ángel Leal a que pasen a la sala, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, a ver, hablemos del detective Peñate y del doctor Ángel Leal. ¿Existen leyes que dicen que una persona mayor llega a cierto momento que le pueden quitar su licencia o que se le va a revisar a ver si le quitan la licencia de conducir? La licencia es un privilegio. No, yo en sé el que es estado un de la Florida. privilegio. Si hay muchos accidentes o muchas multas seguidas, sí se le puede hacer una revaluación, se puede reevaluar Reevaluar la licencia de la persona. Y se puede tomar Determinaciones. se puede poner en un programa quizás de aprendizaje o le pones ciertas restricciones que puede manejar solamente de día. Pero hay que ver, en este caso creo que este es el primer accidente que ella tiene. Sí, Así que primero. realmente no sería suficiente, aunque la familia pueda hablar con el médico de ella y si hay alguna condición médica o mental, sí se le puede hacer ese proceso. Pero en este momento realmente no se le puede hacer nada. No se puede hacer nada. Específicamente a partir de los 80 años sí requiere un examen de vista. Ya la renovación es de 6 años en vez de 10 años, y en algunos casos 4 años. La renovación, cada tercera renovación tiene que ser en persona y dependiendo del criterio del examinador puede exigir una prueba de manejo para ver cómo está conduciendo la persona y si toman en cuenta, como dijo el detective, el récord de manejo y demás. Que en el caso de la señora es excelente, porque está como hasta safe driver. Exactamente. Así es. Ahora, ¿qué tiene que mirarle el familiar? Porque es el primero
pero el primero fue bastante, o sea, las consecuencias fueron bastante serias, claro, porque fueron bastante graves. Realmente el señor está vivo de milagro. Y está ahí completico, pero pudo haber sido mucho más grave la situación. ¿Qué síntomas, qué signos hay que buscar para uno, como familiar, poder decir? Pues yo sé que renunciar al privilegio de conducir, señores, para una persona es horrible, porque te transporta, te sientes que puedes manejarte en tu vida. ¿Qué hay que mirar? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que mirar es, por ejemplo, la rapidez con que la persona puede procesar información. Ya cuando vemos que los reflejos empiezan a fallar, y eso los familiares se dan cuenta. Ya esos son señales que puede ser que no esté apta para manejar. Yo le exhorto a todo el mundo que tenga viejitos que conducen, que mantengan los ojos abiertos. Yo entiendo que vivimos en un mundo ultra complicado y que todos queremos que todo el mundo haga lo de ellos para nosotros tener un tiempo más libre, porque estamos atosigados hasta aquí arriba con todos los quehaceres en la vida. Pero no vale la pena permitir que un ancianito de tu familia muera en un accidente automovilístico o cause daños a terceros, pudiendo uno prevenir esa desgracia. En la vida todo tiene su proceso. A los niños no le dan la licencia acabados de nacer, ¿verdad? Les hacen su examen y todo. Bueno, pues los viejitos vuelven un poquito a la infancia. Y tenemos que, pues también prestarle atención a estos temas, porque es que no vale la pena que por nuestra conveniencia ocurra una desgracia en la familia. Ok, gracias. Decisión del caso. Valeria, yo entiendo que no tengas dinero, pero estos señores se merecen y legalmente tienen el derecho a recibir los $1000 del deducible. Allí estuvieron ellos con tu papá también el día del accidente, fueron los que le dieron el auxilio. Yo creo que... pero no los tengo. No, yo no sé lo que tú vas a hacer. Se los vas a tener que pedir a un préstamo, sacarlo de una tarjeta. Yo no sé lo que tú tengas que hacer. Yo te estoy ordenando a que les pagues a ellos esos $1000 inmediatamente, porque es lo correcto que tienes que hacer. Con respecto a tu mamá, ya tú escuchaste todo lo que dijimos aquí. Yo sé que la conveniencia y tus necesidades y tu vida te requieren otras cosas, pero la verdad es que está pasando el tiempo, que está fallando un poco, que ya hubo un accidente serio y yo no quisiera ver un segundo accidente serio. Quizás debes de empezar a tomar otras opciones, otras medidas. Ellos deben de tener Medicaid, yo me imagino que deben de tener... Hay otras personas que pueden venir a ayudarte, es cuestión de pedirlo, ¿ok? Esa es la decisión, he dicho... ¡Caso cerrado! Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Mucho gusto. Dijeron que la niña tendría que operarla de inmediato, no me dejaron sacarla, no me dieron el alta. Son 24 horas donde el hospital tiene derecho de mantener la custodia del menor o de la menor. Pero yo me la llevé porque yo le puedo poner otro tipo de medicación. Children Family. ¿A la pequeña? Se la quitaron. Yo no soy una mala madre. No puedo dejarte a mi hija. Caso cerrado.